Continuamos con el tema tercero de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. El primer tema fue un tema introductorio, el segundo tema fue el capítulo primero de las catequesis de Juan Pablo II en su edición española, cuando se editó el libro, y se titulaba Al principio no fue así. Y en este espacio de hoy vamos a continuar con el tema que viene a continuación, que vamos a titular La purificación del corazón. Así como en el tema anterior sobre el principio, a partir de un diálogo, una disputa de los fariseos con Jesús, que le fueron a hablar del divorcio que estaba permitido por la ley de Moisés, y Jesús les hace mirar hacia el libro del Génesis, hacia el principio, hacia la intención original de Dios, con la cual se ve que Dios no quería esta, facilidad para que el hombre y la mujer se separen, y con ello nos está descubriendo pues como una concepción antropológica, o sea, mucho más que la respuesta a los fariseos. Nos muestra una nueva concepción antropológica en la cual el hombre como imagen de Dios se realiza en la unión del hombre y la mujer. La communio personarum, de la que habla el Vaticano II, echa sus raíces en el libro de Génesis, donde la imagen de Dios se realiza en la persona, pero se realiza de una manera particularmente brillante y clarificadora en la unidad del hombre y la mujer. Así como en Dios hay una unidad trinitaria, también en el hombre hay una unidad de dos, en la cual se muestra el amor de Dios que los une y las dos personas, que son el hombre y la mujer. Y encontrábamos una serie de experiencias también importantes, fundamentales, humanas: la soledad originaria, la inocencia originaria, la experiencia del pecado como alejamiento de Dios que rompe esa unidad que Dios había querido, y unos conceptos que también van a ser como una referencia de todo el pensamiento de Juan Pablo II, el ethos de la creación, o sea, aquella huella impresa por la intención divina en el Creador, en el hombre y la mujer, que es la unidad, y que llama a ambos a realizar la imagen divina después en la vida cotidiana. Y aunque eso era algo que en el paraíso original quedó sellado, que no podemos volver a ello tal y como Dios lo ofrecía y lo daba en el paraíso, sin embargo sí que es una referencia fundamental a la cual Jesucristo nos hace mirar, porque hay algo del ser del hombre que queda impreso allá y que tenemos que volver allí, a esa intención de Dios en el paraíso, que ahora solamente se va a realizar en las palabras de Cristo y en Jesucristo, ¿no? Por eso hoy continuamos con este segundo gran tema, que es la purificación del corazón. Así como en el primer tema estaba la disputa de los fariseos con Jesús sobre el divorcio, que era que Dios permitía dar el libelo de repudio y separar al hombre y la mujer, aquí hay otro gran tema, otro gran debate de Jesús, que Juan Pablo II lo cita en la audiencia. Vamos a seguir la misma metodología que en el primer tema. Vamos a ir citando textos de Juan Pablo II, no van a ser todos los textos seguidos, a veces van a ser textos fragmentarios unidos que nos dan la idea global que nos transmite Juan Pablo II, y después haremos un breve comentario. Seguimos con la experiencia que se nos transmite en el libro, en la audiencia general número 24. En esta audiencia general número 24 nos dice Juan Pablo II, citando aquel texto antiguo: habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Continúa Juan Pablo. Esta enunciación constituye uno de los pasajes del Sermón de la Montaña en los que Jesucristo realiza una revisión fundamental del modo de comprender y cumplir la ley moral de la antigua alianza. Jesús declara:
había dicho anteriormente, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Mateo 5, 17. Y después viene lo que hemos dicho. Cada vez que una persona mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí Jesús? En el contexto del Sermón de la Montaña, se está refiriendo a que no nos tenemos que conformar con cumplir la ley, sino que hay que ir más allá, hay que ir a lo que Dios quiere en el fondo de la ley. El mensaje profundo que nos comunica, no simplemente cumplir. La audiencia 25, dice Juan Pablo II, se dirige, como ya hemos comprobado, al hombre interior. Las palabras de Cristo tienen un explícito contenido antropológico. Tocan esos significados perennes por medio de los cuales se constituye la antropología adecuada. Encontrarse en su interior, en su corazón. El corazón, por tanto, es, dice Juan Pablo II, esta dimensión de la humanidad con la que está vinculado directamente el sentido del significado del cuerpo humano y el orden de ese sentido. Así entonces se entiende que el adulterio del corazón cometido por el hombre cuando mira a una mujer deseándola significa un acto interior bien definido. Este deseo como acto interior se expresa por medio del sentido de la vista. Estamos, por tanto, a una profundización. Jesús nos quiere hacer profundizar en el corazón del hombre para que veamos lo que hay en él y no nos conformemos con cumplir o no cumplir la ley, sino ir más allá. Audiencia General 26. Las palabras de Cristo, tomadas de Mateo 5, 27 y 28, parece que se expresa en la doctrina bíblica sobre la triple concupiscencia. Lo relaciona Juan Pablo II con un texto de Juan 2, 16, 17, que dice exactamente: todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continúa Juan Pablo II. Lo que fructifica en la triple concupiscencia no es el mundo creado por Dios para el hombre, cuya bondad fundamental ya se nos anunció en Génesis 1. Vio Dios que era bueno y después que era muy bueno. O sea, Dios hizo el mundo bueno. Pero lo que se nos está comunicando en la concupiscencia no es esa bondad natural de todo lo creado, según la intención original de Dios, sino que se nos está comunicando otra cosa. En la triple concupiscencia fructifica, o sea, se muestra, se revela, la ruptura de la primera alianza con el Creador. Esta alianza se rompió en el corazón del hombre. No se trata de no cumplir, sino algo que dentro del hombre se ha cambiado, se ha deformado, y eso hace que lo que Dios había creado bueno deje de ser bueno en sí, deje de mostrarse bueno en sí, sino que más bien transmite un elemento, un aspecto negativo. El hombre que toma el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal hace al mismo tiempo una acción fundamental y la realiza contra la voluntad del Creador, aceptando la motivación que le sugiere el tentador. El tentador había dicho: no, comed de ese fruto, seréis como dioses. ¿Qué es el efecto que ha producido eso en el hombre? Es este efecto. Al poner en duda, dice Juan Pablo II, dentro de su corazón el significado más profundo de la donación, esto es, el amor como motivo específico de la creación y de la alianza originaria, el hombre vuelve las espaldas a Dios amor, al Padre. En cierto sentido lo rechaza en su corazón. Y como si lo cortase de aquello que viene del Padre, así queda en él lo que viene del mundo. Abriéronse los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Vemos, por tanto, que cuando el hombre y la mujer dudan de que la creación es un don para ellos, dudan de que todo es un don y un regalo de Dios, más bien se quieren ellos poner en lugar de Dios, seréis como dioses, entonces cambia su relación con las cosas y cambia la relación mutua entre ellos, cambia su conciencia, su manera de vivir en el cuerpo. Esta es la primera frase del relato ya vista que se refiere a la situación del hombre después del pecado y muestra el nuevo estado de la naturaleza humana.
se pregunta Juan Pablo II. ¿Acaso no sugiere también esta frase el comienzo de la concupiscencia en el corazón del hombre? Esto sería la concupiscencia, según el pensamiento de Juan Pablo II. Una manera distinta de mirar la creación, de mirarse uno mismo, de mirar al otro y de mirar a Dios. Una manera distinta de la que Dios había pensado, de la que Dios había generado, por dejarse llevar por la tentación. Y aquí encontramos, en este cambio de conciencia, un cambio de situación. Audiencia General 27. Oyeron a Yahvé Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de Yahvé Dios, el hombre y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. La necesidad de esconderse, dice Juan Pablo II, indica que en lo profundo de la vergüenza observada recíprocamente como fruto inmediato del árbol de la ciencia del bien y del mal, ha madurado un sentido de miedo frente a Dios, miedo antes desconocido. Y continúa más adelante. A través de la desnudez se manifiesta el hombre privado de la participación del don, el hombre alienado de ese amor que había sido la fuente del don originario. Las palabras de Génesis 3:10 atestiguan un cambio radical del significado de la desnudez originaria. Antes, el cuerpo en la mirada mutua era la revelación de aquello que Dios había querido realizar en el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer participaban de esa mirada y participaban de ese conocimiento. En cambio, cuando entra la concupiscencia en el corazón del hombre, cambia la mirada y cambia toda la percepción y la vivencia humana corporal de sí mismo y de la relación de los dos. El cuerpo humano, que era desde el principio un testigo de esa verificación en la soledad originaria, que era y mostraba en la masculinidad y la feminidad la seva vocación a ser un componente de la donación recíproca en la comunión de personas, después ha cambiado la conciencia personal de ambos, tienen miedo, les viene el miedo. El miedo y la vergüenza viene de ese cambio de mirada hacia la realidad y hacia sí mismos y hacia Dios. Ya no lo miran con la mirada de la inocencia originaria, sino que lo miran bajo el prisma de la tentación, del juicio y de la duda sobre que todo lo que Dios ha creado es un don y de que nosotros mismos somos un don y que el otro es un don para mí. El hombre pierde, dice Juan Pablo II, estamos en la Audiencia General número 27, pierde la certeza de la imagen de Dios, expresada en su cuerpo. Y pierde, en cierto modo, el sentido de su derecho a participar en la percepción del mundo de la que gozaba en el misterio de la creación. Antes, lo que le daba una profunda alegría, una profunda paz y el valor del propio cuerpo en su sencillez, vio Dios que todo era bueno, ahora se ha transformado en un motivo de miedo. El otro ya no es una persona que Dios me regala como un don para la comunión y para encontrarme a mí mismo, sino que se percibe al otro como una amenaza o como como un objeto, como algo de lo cual yo me puedo servir. Por tanto, estamos en una situación distinta. Ha llegado al hombre, a la humanidad, a través del fondo del corazón, la ruptura de la originaria unidad espiritual y somática. Y eso se manifiesta en la vergüenza. En cierto sentido se puede decir que la vergüenza, esta vergüenza recíproca del hombre ante la mujer y de la mujer ante el hombre, en su desnudez, que les obliga a ocultar su propio cuerpo, nos revela esta nueva situación y esta nueva conciencia que el hombre ha adquirido en el pecado, en el alejamiento de Dios. Se descubre una fractura constitutiva en el interior de la persona humana, una ruptura de la original unidad espiritual y somática del hombre. Este se da cuenta por primera vez que su cuerpo ha dejado de sacar la fuerza del espíritu que lo elevaba al nivel de la imagen de Dios. Continúa más adelante Juan Pablo II. El cuerpo, que no se somete al espíritu como en el estado de inocencia originaria, lleva consigo un constante foco de resistencia al espíritu y amenaza de algún modo la unidad del hombre-persona. Es como si se ha roto la unidad, se ha roto la integridad personal y aquello que Dios había pensado, la relación, la comunión, la sexualidad, que lo había pensado como un don para que el hombre viviese esa identidad
y esa llamada y esa vocación al amor divino, resulta que ahora se percibe como una amenaza, se percibe como una resistencia, porque el cuerpo ya no está perfectamente unido e integrado con el espíritu. El pudor, en ese sentido, es un reflejo de la entrada del hombre a la realidad de la concupiscencia, como una tendencia que queda en su corazón y que le llama a una mirada distinta de la que Dios había pensado. Estamos, por tanto, Audiencia General 29, el cambio radical del significado de la desnudez originaria nos permite suponer transformaciones negativas de toda la relación interpersonal hombre-mujer. Se ha roto la comunión interpersonal que Dios había pensado. Continúa Juan Pablo II. Desaparecen la sencillez y la pureza de la experiencia originaria que facilitaba una plenitud singular en la recíproca comunión de ellos mismos. La diversidad de sexos, que antes era un don y un regalo, ahora es un problema y una dificultad. Como si la sexualidad se convirtiese en obstáculo para la realidad, para la relación personal del hombre con la mujer. Incluso, continúa en la Audiencia General número 30, la expresión buscarás con ardor a tu marido que te dominará indica otra forma de desigualdad con la que la mujer se sentirá como falta de unidad plena, precisamente en el contexto amplio de la unión del hombre. Han cambiado las relaciones mutuas, que ya no son de gozo, de alegría, de complementación, de plenitud, sino que ahora entra ya como ese ansia de la relación, esa insatisfacción, esa fuente de división interna y externa. Esa originaria, dice Juan Pablo II, beatificante unión conyugal de las personas será deformada en el corazón del hombre por la concupiscencia. La misma comunidad de personas son ya algo diverso, están amenazados por la insaciabilidad de esa unión y unidad, que no cesa de atraer al hombre y a la mujer, precisamente porque son personas llamados desde la eternidad a existir en comunión. Esa llamada, esa vocación que el uno y el otro tienen puesta por Dios en su interior para buscar al otro y para vivir en la comunión con el otro la imagen divina, se convierte en la realidad de la concupiscencia, en una dificultad, en un problema, en una fuente de sufrimientos y a veces en una fuente de insatisfacción. Audiencia General 31. El hombre y la mujer, a través de la vergüenza, continuamente toman conciencia del significado esponsalicio del cuerpo y tienden a protegerlo, por así decirlo, de la concupiscencia. O sea, la vergüenza y el pudor, que son un signo de un cambio de situación en la relación con Dios y en la relación mutua, tienen también un papel positivo de proteger el misterio y proteger la comunión entre el hombre y la mujer. La triple concupiscencia, incluida la del cuerpo, comporta una limitación del significado esponsalicio del cuerpo mismo, de la que participaban el hombre y la mujer. Pero la vergüenza y el pudor protegen esa vocación y esa llamada que hay en el hombre para que no se desvirtúe y para que no se convierta la relación mutua en una relación simplemente, pues no sé, egoísta, fuera del amor de Dios. Por tanto, en la Audiencia General 32 se hace como una especie de síntesis de lo que tenemos hasta aquí. El cuerpo humano en su originaria, leo textualmente, en su originaria masculinidad y feminidad, según el misterio de la creación, más adelante, desde el principio tiene un carácter nupcial, lo que quiere decir que es capaz de expresar el amor con que el hombre persona se hace don, verificando así el profundo sentido del propio ser y del propio existir. En esa peculiaridad suya, el cuerpo es expresión del espíritu y está llamada en el misterio de la creación a existir en la comunión de las personas a imagen de Dios. Ahora bien, la concupiscencia que viene del mundo limita y deforma el objetivo modo de existir del cuerpo, sobre todo en las relaciones recíprocas del hombre y la mujer. A pesar de todo, dice Juan Pablo II en la Audiencia 32, la dimensión del don, es decir, la capacidad de expresar el amor con que el hombre, mediante su feminidad o masculinidad, se hace don para el otro, en cierto modo,
no ha cesado de empapar y plasmar el amor que nace del corazón humano. Queda como una huella en el fondo del corazón. Aunque eso sea algo que estaba en el paraíso y no podemos volver a ello porque el camino se ha cerrado, ha quedado como una huella en el fondo del corazón, como un anhelo, como una nostalgia interior que todos llevamos dentro. El significado nupcial del cuerpo no se ha hecho totalmente extraño a ese corazón, no ha sido totalmente sofocado por parte de la concupiscencia, sino solo habitualmente amenazado. El corazón se ha convertido en el lugar de combate entre el amor y la concupiscencia. El hombre como persona es en la tierra la única criatura que Dios quiso por sí misma. Esa es una frase de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y al mismo tiempo, aquel que no puede encontrarse plenamente sino a través de una donación sincera de sí mismo. Ese querer de Dios a cada uno en sí mismo es en su masculinidad y en su feminidad, es eso en su realidad humana. Y es también en esa vocación y esa tendencia que tienen a buscar en el otro la donación y la unidad a la que ambos están llamados. Continúa Juan Pablo II. La concupiscencia en general y la concupiscencia del cuerpo en particular afecta precisamente a esa donación sincera. Podría decirse que sustrae al hombre de la dignidad del don, que queda expresada por su cuerpo mediante la masculinidad y la feminidad, y en cierto sentido despersonaliza al hombre haciéndolo objeto para el otro. ¿Qué papel hace la concupiscencia al corazón del hombre? Le cambia la mirada. En lugar de ser un don, es un objeto. Es algo de lo cual yo me quiero apropiar, que lo quiero usar. La concupiscencia significa, por así decirlo, que las relaciones personales del hombre y la mujer son vinculadas unilateral y reducidamente al cuerpo y al sexo, en el sentido de que tales relaciones llegan a ser casi inhábiles para acoger el don recíproco de la persona. Ya no son un cauce de comunión, sino que son algo que yo puedo usar en mi provecho, a mi servicio. Ahí está el cambio de la mirada en el cual nos ha introducido la nueva situación de la humanidad. Por tanto, se pasa del don a la apropiación. La concupiscencia limita interiormente y restringe el autodominio de sí y hace imposible la libertad interior del don. Además de esto, también sufre ofuscación la belleza que el cuerpo humano posee en su aspecto masculino y femenino como expresión del espíritu. La relación del don se ha transformado en una relación de apropiación. Me quiero apoderar del otro. Pero ya nos dice, recordando la Audiencia General 33, algo que ya nos había dicho antes, el hombre desde el principio, el hombre masculino, debería haber sido custodio de la reciprocidad del don y de su auténtico equilibrio. El análisis del principio de Génesis 2 muestra precisamente la responsabilidad del hombre al acoger la feminidad como don y corresponderla con un mutuo bilateral intercambio. En esta situación nos encontramos que Cristo apela al corazón humano. Audiencia General 34. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Hablando de la dureza del corazón, Cristo acusa al sujeto interior, que es responsable de la deformación de la ley. Pero podemos establecer una vinculación con aquella situación original, a la cual, en cierto sentido, podemos decir que tenemos en aquella situación original tenemos la referencia fundamental del hombre. En la Audiencia General 36 y en la 37, Juan Pablo II habla de los profetas, cómo los profetas ya identificaron la relación de Israel con Dios con una relación esponsal de esposo y esposa y atribuían a la idolatría el significado de un adulterio, unían la relación hombre-mujer con la relación del hombre con Dios. Esta vinculación es significativa, importante, y en ella ven como el mensaje, el lenguaje del cuerpo. Cuando también el hombre y la mujer caen en el adulterio, están rompiendo esa unidad original, podemos vincular esa unidad original del hombre y la mujer pensada con Dios, con aquella vocación original de la humanidad para estar unida a Dios, de la esposa para estar unida con el esposo. Va haciendo una reflexión en esta línea, no tenemos tiempo de desarrollarlo,
Pero continuamos adelante. En la Audiencia General 40 continúa diciendo Juan Pablo II: Cristo, al expresarse de este modo, quería indicar a sus oyentes el alejamiento del significado esponsalicio del cuerpo que experimenta el hombre cuando secunda la concupiscencia de la carne con el acto interior del deseo. Si ya en el fondo de tu corazón has deseado, ya has adulterado en el corazón. El deseo, diría, es el engaño del corazón humano en relación a la perenne llamada del hombre y la mujer, una llamada que fue revelada en el misterio mismo de la creación, una llamada a la comunión. La perenne, dice Juan Pablo II aquí una cosa importante, la perenne atracción recíproca por parte del hombre hacia la feminidad y por parte de la mujer hacia la masculinidad es una invitación por medio del cuerpo, pero no es el deseo en el sentido de las palabras de Mateo 5, 27, 28. No hay que identificar ese adulterio del corazón que denuncia Jesús cuando el hombre desea a la mujer, sino no hay que identificar eso con esa llamada y esa vocación que el hombre tiene hacia la mujer y que la mujer tiene hacia el hombre, y que también asume toda la identidad corporal y toda la sexualidad. Hay que diferenciar las dos cosas. ¿Cuál sería la diferencia? El deseo, dice Juan Pablo II, como actuación de la concupiscencia de la carne, empequeñece el significado de lo que eran y que sustancialmente no dejan de ser esa invitación y esa recíproca atracción. La atracción del hombre a la mujer es una realidad que lo abarca todo. Cuando se empequeñece eso solamente para un intento de apropiación y con una intención, por ejemplo, exclusivamente sexual, sería, lo que dice Juan Pablo II, una reducción intencional del significado esponsal del cuerpo humano, fruto de la mirada de la concupiscencia, que lleva al pecado. Pero no hay que identificar una cosa con la otra. La eterna atracción del hombre hacia la feminidad libera en él una gama de deseos espirituales carnales de naturaleza, sobre todo personal y de comunión, a los que corresponde una proporcional jerarquía de valores. Por otra parte, estamos en la Audiencia 40. Por otra parte, el deseo limita esta gama, ofuscando la jerarquía de valores que marca la atracción perenne de la masculinidad y de la feminidad. Tiende directamente a un fin exclusivo, satisfacer solamente la necesidad sexual del cuerpo como objeto propio. La mujer para el hombre que mira así deja de existir como sujeto y se convierte en un objeto. Aunque el acto sea, lo dice en la Audiencia General 41, aunque el acto sea un acto totalmente interior, escondido en el corazón y expresado solo por la mirada, se realiza ya un cambio subjetivamente unilateral de la intencionalidad de la existencia. Lo que importa es la intención del corazón. Ahí es donde está la concupiscencia. Ahí es no solamente en el acto, en si cumplimos o no cumplimos la ley, si hacemos una cosa o no, sino la raíz del corazón, donde uno ya ha cambiado la mirada hacia la creación y ya no es la mirada divina. La concupiscencia aleja la dimensión intencional de la existencia recíproca del hombre y de la mujer de las perspectivas personales y de comunión propias de su perenne y recíproca atracción, reduciéndola y, por decirlo así, empujándola hacia dimensiones utilitarias, en cuyo ámbito el ser humano se sirve del otro ser humano, usándolo solamente para satisfacer las propias necesidades. Vemos, por tanto, con claridad que no es lo mismo esa perenne atracción de la masculinidad y de la feminidad que está querida por Dios y que incluso podemos decir que es ontológicamente, digamos, que corresponde ontológicamente al ser del hombre, o sea que no la podemos quitar, no la podemos eliminar, no hay que confundirlo con ese deseo en el cual tú conviertes al otro en un objeto y que ahí sería, digamos, el fruto de la concupiscencia y es lo que conduce al pecado. Al entender, Audiencia General 42, al entender el adulterio en el corazón, Cristo toma en consideración no solo el estado real jurídico del hombre y de la mujer en cuestión. Cristo hace depender la valoración moral del deseo sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer. Y en la Audiencia General número 43 nos dice una cosa sorprendente y extraordinariamente interesante. Parece que la valoración moral de la concupiscencia, del mirar para desear, a la que Cristo llama adulterio en el corazón,
depende de la dignidad personal del hombre y de la mujer, lo que vale tanto para aquellos que no están unidos en matrimonio como, y aún quizá más aún, para los que son marido y mujer. ¿Hemos entendido bien? Lo repite de otra manera. Cristo, al hablar del objeto de este acto, no subraya que es la mujer del otro, o la mujer que no es la propia esposa, sino que dice genéricamente la mujer. El adulterio en el corazón se comete no solamente porque el hombre mira de este modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de este modo a la mujer que es su esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. Así se deforma el recíproco para, que pierde su carácter de comunión de las personas en función de una función utilitaria. Entonces, en esta situación, Audiencia General 43, continuamos, el mandamiento no adulterarás se cumple precisamente mediante la pureza del corazón. Hemos dicho antes que no podemos volver a la inocencia originaria, pero en cierto sentido Jesús quiere que miremos hacia la inocencia originaria. ¿Por qué? Porque hay una cierta manera de vivir una nueva inocencia que es a través de la experiencia de la pureza del corazón. El tema de hoy, la pureza del corazón. Cristo enseña que el mandamiento se cumple a través de la pureza del corazón, de la cual no participa el hombre sino a precio de la firmeza en relación con todo lo que tiene su origen en la concupiscencia de la carne. O sea, hay que vivir una experiencia intensa y de fidelidad para poder estar en ese punto de la pureza de corazón. La nueva dimensión del etos, el etos es esa palabra que tanto le gusta a Juan Pablo II, es la conducta, es el ser, es el actuar del hombre propio pensado por Dios. Está unida siempre con la revelación de esta profundidad que se llama corazón y con su liberación de la concupiscencia, de modo que en ese corazón pueda resplandecer más plenamente el hombre, varón y mujer, en toda la verdad del recíproco para. La liberación de la concupiscencia es para ser para, no es para quedarnos encerrados en nosotros mismos, en nuestro solipsismo y en nuestra perfección individual, sino para ser un don, para poder amar a los demás. Esta plenitud de la relación recíproca de las personas, del hombre y de la mujer, el Maestro la reivindica en Mateo 5, 27 y 28, pensando sobre todo en la indisolubilidad del matrimonio, pero también en toda otra forma de convivencia de los hombres y de las mujeres, de esa convivencia que constituye la pura y sencilla trama de la existencia. La vida humana, por su naturaleza, es coeducativa y su dignidad, su equilibrio dependen en cada momento de la historia y en cada punto de longitud y latitud geográfica de quién será ella para él y él para ella. Toda la historia de la humanidad depende de quién es él para ella y quién es ella para él. Entonces, ¿cómo debe actuar el hombre según este nuevo etos al cual nos hace referencia Juan Pablo II? Juan Pablo II hablaba de un etos de la creación, pero ahora nos está hablando de un nuevo etos, que podríamos denominar el etos de la redención, que no es ni el etos, la manera de actuar propia del Antiguo Testamento, ni tampoco es el etos, la manera de actuar propia del hombre en el pecado, del hombre de la concupiscencia. Nos está hablando de una cosa nueva. Y por eso alude al corazón, que hay que ir al fondo del corazón del hombre para renovarlo, para purificarlo y para que pueda vivir esta novedad del etos de la redención. Juan Pablo II dice en la Audiencia General número 44, el hombre histórico valora siempre a su modo el propio corazón, lo mismo que juzga también el propio cuerpo, y así pasa del polo del pesimismo al polo del optimismo, de la severidad puritana al permisivismo contemporáneo. Es necesario darse cuenta de ello para que el etos del Sermón de la Montaña pueda tener siempre una debida transparencia en relación a las acciones y los comportamientos del hombre. A las palabras de Cristo, concluye en la Audiencia General 44, el texto que recogemos, a las palabras de Cristo se les ha quitado más bien su sencillez y profundidad y se les ha conferido un significado lejano al que ellos se expresan. A esas palabras que hemos recogido al principio de nuestra charla, se les ha cambiado el sentido de lo que Jesús quería decir, nos dice Juan Pablo II. Vamos a ver qué es lo que se ha cambiado y qué es lo que nos quería decir Jesús. Audiencia General 45. La interpretación apropiada de las palabras de Cristo, según Mateo 5, deben ser absolutamente liberados de elementos maniqueos en el pensamiento y en la actitud. Una actitud maniquea
lleva a un aniquilamiento, si no real, al menos intencional del cuerpo, a una negación del valor del sexo humano, de la masculinidad y feminidad de la persona humana, o por lo menos solo a la tolerancia en los límites de la necesidad, delimitada por la necesidad misma de la procreación. En cambio, basándose en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, el etos cristiano se caracteriza por una transformación de la conciencia y de las actitudes de la persona humana, tanto del hombre como de la mujer, capaz de manifestar y realizar el valor del cuerpo y del sexo, según el designio originario del Creador, puestos al servicio de la comunión de las personas, que es el sustrato más profundo de la ética y de la cultura humana. Mientras para la mentalidad maniquea el cuerpo y la sexualidad constituyen, por decirlo así, un antivalor, en cambio, para el cristianismo son siempre un valor no bastante apreciado. Hay que apreciarlo más de lo que hacemos. El cuerpo y el sexo, como algo querido por Dios y en lo cual hay una intención divina. Aquí pasamos a unos apartados muy interesantes en los cuales Juan Pablo II dialoga con personas que han tenido mucha influencia en la cultura actual, a los que Paul Ricoeur llamaba los maestros de la sospecha. Juan Pablo II viene a decir, a partir de la Audiencia General número 46, que la teología del cuerpo contradice a los maestros de la sospecha, aunque parece que tiene algunos puntos de común con ella. Tanto Freud como Marx y Nietzsche, maestros de la sospecha, ellos representan, estamos en la Audiencia General 46, como una cierta convergencia y una divergencia, hay una semejanza. O sea, parece que los tres tienen en común con la visión que estamos expresando como un juicio sobre el hombre. Parece que Freud, con su reflexión sobre la hermenéutica freudiana, sobre el líbido, parece que se parece mucho y se relaciona con la concupiscencia de la carne de la que estamos hablando. Marx parece, con sus reflexiones sobre el materialismo marxista y toda la visión de la sociedad, parece que está relacionado con la concupiscencia de los ojos de la que hemos hablado. Y Nietzsche, en esta hermenéutica nietzscheana, también sobre el hombre, sobre el superhombre, sobre la moral débil del cristianismo, etcétera, todo eso, vemos que hay como una cierta semejanza con lo que en lenguaje bíblico se llama la soberbia de la vida. Por tanto, lo que hemos hablado de la triple concupiscencia podemos relacionarlo con los maestros de la sospecha y encontramos una convergencia. Es la Audiencia General 46 para profundizarlo. Pero Juan Pablo II dice, pero hay una gran diferencia. Mientras que estos maestros de la cultura actual someten al hombre a un juicio continuo y lo dejan en una actitud de sospecha permanente, la hermenéutica bíblica y la visión que estamos comunicando de la teología del cuerpo tiene una visión positiva. Las palabras de Cristo, según Mateo 5, 27 y 28, son tales que, aun manifestando toda la realidad del deseo y de la concupiscencia, no permiten que se haga de esta concupiscencia el criterio absoluto de la antropología y de la ética. La visión cristiana no deja al hombre en el pecado. La referencia fundamental del hombre no es el pecado. Las palabras de Cristo, según Mateo 5, no nos permiten detenernos en la acusación al corazón humano y ponerlo en estado de continua sospecha, sino que deben ser entendidas e interpretadas como una llamada dirigida al corazón. Esto deriva de la naturaleza misma del etos de la redención. La redención es una verdad, una realidad en cuyo nombre debe sentirse llamado al hombre, el hombre y llamado con eficacia. Continúa más adelante. El hombre debe sentirse llamado a descubrir, más aún, a realizar el significado esponsalicio del cuerpo y a expresar de este modo la libertad interior del don, es decir, de este estado y de esta fuerza espirituales que se derivan del dominio de la concupiscencia de la carne. Continúa más adelante Juan Pablo II. Las palabras de Cristo dan testimonio de que la fuerza originaria del misterio de la creación se convierte para cada uno de ellos en fuerza, esto es, gracia del misterio de la redención. Esto se refiere a la misma naturaleza, al mismo sustrato de la humanidad de la persona, a los impulsos más profundos del corazón. El significado del cuerpo es en cierto sentido la antítesis de la libido freudiana. El significado de la vida es la antítesis de la hermenéutica de la sospecha,
llamado precisamente a este valor supremo que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humanidad, por lo tanto, también en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo. Lo que define al cristiano y la visión que estamos dando de la teología del cuerpo no es el pecado, al cual queda el hombre completamente esclavizado, sino la gracia que le libera del pecado y que le permite vivir de alguna manera la intención divina a través del mensaje de Jesucristo. Ahora entramos en un tema extraordinariamente interesante que, como muchos de los que estamos tratando aquí, no vamos a tener tiempo en desarrollar, pero para eso están las catequesis. Audiencia General 47. Cuando en el Sermón de la Montaña oímos hablar de la concupiscencia, del hombre que mira a una mujer para desearla, estas palabras, entendidas en sentido psicológico, sexuológico, se refieren a la esfera de los fenómenos que en el lenguaje común se califican precisamente como eróticos. Razonando así, se debe poner casi el signo de igualdad entre erótico y lo que se deriva del deseo, cuando miras a una mujer deseándola y adulteraste en tu corazón, etc. Entonces, si así fuese, expresarían un juicio negativo sobre lo que es erótico. Entonces lo erótico sería pecaminoso, entonces sería negativo y malo. Pero Juan Pablo II nos dice que esto no es así. Si admitimos que el eros significa la fuerza interior que atrae al hombre hacia la verdad, el bien y la belleza, entonces, en el ámbito de este concepto, Audiencia General 47, se ve también abrirse el camino hacia lo que Cristo quiso expresar en el Sermón de la Montaña. Significa también la posibilidad y la necesidad de transformar aquello sobre lo cual ha pesado fuertemente la concupiscencia de la carne. Si las palabras de Mateo significan esta llamada al corazón del hombre, significan pues que en el ámbito erótico, el eros y el etos no divergen entre sí, sino que no se contraponen mutuamente, sino que están llamados a encontrarse en el corazón humano y a fructificar en este encuentro. Muy digno del corazón humano es que la forma de lo que es erótico sea al mismo tiempo forma del etos, es decir, de lo que es ético. Audiencia General 47. Y continúa en la 48. Es necesario encontrar continuamente en lo que es erótico el significado esponsalicio del cuerpo y la autenticidad dignidad del don, y la auténtica dignidad del don. Esta es la tarea del espíritu humano, tarea de naturaleza ética. Si no se asume esta tarea, la misma atracción de los sentidos y la pasión del cuerpo puede quedarse en la mera concupiscencia carente de valor ético, y el hombre, varón y mujer, no experimenta esa plenitud del eros que significa el impulso del espíritu humano hacia lo que es verdadero, bueno y bello, por lo que también lo que es erótico se convierte en verdadero, bueno y bello. Es indispensable, pues, que el etos venga a ser la forma constitutiva del eros. Estas reflexiones están estrechamente vinculadas con el problema de la espontaneidad. Hasta aquí la cita de Audiencia General 48. Está muy claro. Esta convergencia del eros con el etos, con la ética, es la tarea del espíritu humano. Si los cristianos no hacemos esta tarea, lo dejamos a merced de la sociedad, del mundo, y hacemos, digamos, como todo este margen de la humanidad queda sin iluminar por la experiencia cristiana. Continuamos. Quien acepta el eros del enunciado de Mateo 5 debe saber que también está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que nacen de la perenne atracción de la masculinidad y de la feminidad. Precisamente esta espontaneidad es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Las palabras de Cristo al hombre exterior le piden que sepa ser hombre interior, que sepa obedecer a la recta conciencia, que sepa ser señor de los propios impulsos íntimos, que sepa sacar de todos estos impulsos lo que es conveniente para la pureza de corazón, construyendo con conciencia y coherencia ese sentido personal del significado esponsalicio del cuerpo, que abre el espacio interior de la libertad del don. Por tanto, hay una tarea a la cual nos llama la palabra de Dios a conducir todo lo humano hacia la intención de Dios, todo lo humano. Si el hombre quiere responder a la llamada de Mateo 5, debe aprender con perseverancia
y coherencia lo que es el significado del cuerpo, el significado de la feminidad y la masculinidad. Debe aprenderlo no sólo a través de una abstracción objetivizante, sino sobre todo en la esfera de las reacciones interiores del propio corazón. Esta es una ciencia que de hecho no puede aprenderse solo en los libros, porque se trata aquí en primer lugar del conocimiento profundo de la interioridad humana. No se trata solamente de dar doctrinas y de dar teorías, sino de entrar en el fondo del corazón humano y iluminar la experiencia, lo que significa. En el ámbito de este conocimiento, el hombre aprende a discernir entre lo que por una parte compone la múltiple riqueza de la masculinidad y la feminidad, en los signos que provienen de su perenne llamada y atracción creadora, y lo que por otra parte lleva solo el signo de la concupiscencia. El hombre y el cristiano tienen la tarea de saber discernir en el fondo del corazón lo que corresponde a la unión y a la vocación, a la comunión interpersonal del hombre y la mujer, de lo que es la concupiscencia, separar una cosa de la otra. Una cosa es, por ejemplo, una complacencia noble y otra, en cambio, el deseo sexual. Cuando el deseo sexual se une con una complacencia noble, es diverso de un mero y simple deseo. Análogamente, por lo que se refiere a la esfera de las reacciones inmediatas del corazón, la excitación sensual es bien distinta de la emoción profunda, con que no solo la sensibilidad interior, sino la misma sexualidad reacciona en la expresión integral de la feminidad y de la masculinidad. Es muy distinto simplemente el instinto sexual de toda la amplia gama de influencias y relaciones que comporta la masculinidad y la feminidad. Hay que ir discerniendo lo que viene de la concupiscencia de lo que viene de la intención divina. A continuación, Juan Pablo II habla bastante de la espontaneidad del etos cristiano de la redención. Hay que educar al hombre en su masculinidad y feminidad, es una tarea del hombre actual. Hay que irle haciendo distinguir lo que viene de la concupiscencia y lleva al pecado de lo que viene de la intención divina y lleva hacia la comunión interpersonal, que es lo que Dios quiere. Y a partir de aquí, Juan Pablo II ya nos ha anunciado que estamos ante un etos nuevo, el etos de la redención, Audiencia General número 49. En el Sermón de la Montaña, Cristo no invita al hombre a retornar al estado de la inocencia originaria, porque la humanidad la ha dejado irrevocablemente detrás de sí, sino que le llama a encontrar sobre el fundamento de los significados perennes y, por así decir, indestructibles de lo que es humano, las formas vivas del hombre nuevo. No se trata de volver al paraíso original, sino de vivir en el hombre nuevo, al cual nos llama Jesucristo. No conformarnos con cumplir la ley, sino ir al fondo del corazón para descubrir y realizar la intención divina puesta por Dios. Vamos a reducir un poco lo que falta a continuación. Todo esto ya se puede encontrar en las catequesis. A partir de este momento, el camino, por tanto, que el hombre tiene que realizar como tarea cristiana es el camino de la pureza de corazón. Es un camino de dominio de sí, es un camino de templanza, es un camino de virtudes humanas, de participación humana, en las cuales el hombre se va haciendo digno de la gracia, del don del Espíritu Santo que recibe, del amor de Dios. La finalidad de todo esto es evidentemente el amor de Dios. Audiencia General número 49, continuamos. Cuando el corazón humano estrecha la alianza con este etos de la redención, se manifiestan las posibilidades y las disposiciones más profundas y, no obstante, más reales de la persona. Adquieren voz los estratos más profundos de su potencialidad, a los cuales la concupiscencia de la carne, por decirlo así, no permitiría manifestarse. Cuando uno entra en esta dinámica, descubre mundos desconocidos que no se imaginaba, cuando vivía sometido simplemente al cumplimiento de la ley y a la situación histórica del hombre en el pecado. Cuando uno entra en la vida que Jesús nos propone, del seguimiento, va descubriendo nuevas realidades en las cuales se realiza aquella intención profunda de Dios sobre la humanidad. La pureza de corazón es el camino nuevo que Jesús nos propone. Se explica, a fin de cuentas, con la relación hacia el otro sujeto que es originariamente y perennemente conllamado. La pureza es exigencia del amor, es la dimensión de su verdad interior en el corazón del hombre.
La pureza del corazón no es que nos aislemos para que no tengamos posibilidad de pecar, sino que es que purifiquemos el corazón para poder ser un don para los demás, para poder vivir en el amor. Una espiritualidad que sea encerramiento en uno mismo será siempre contraria a esta concepción que nos está expresando Juan Pablo II, y en el fondo yo creo que sería la primera gran inmoralidad, ir en contra del plan de Dios, que es la unidad del hombre y la mujer como imagen divina. Esto en todas las vocaciones tiene que realizar, y de maneras distintas, como veremos más adelante. Cristo dirige al corazón humano una llamada, lo invita, no lo acusa. Cristo ve en el corazón, en lo íntimo del hombre, la fuente de la pureza. No es lo que entra por la boca, del corazón provienen los malos pensamientos. La pureza no es solamente la pureza moral, legal, externa, de no hacer una serie de hacer una serie de ritos, sino que la pureza sobre todo es una experiencia profunda, interior del corazón, que después se manifiesta en la dignidad del cuerpo, como dice muy bien San Pablo. A partir de esta audiencia, Juan Pablo II también va reflexionando sobre el pensamiento paulino para iluminar todo lo que ha ido diciendo hasta ahora a partir de los evangelios. San Pablo pone de relieve en el cristiano otra contradicción, la vida según la carne en oposición a la vida según el espíritu. La pureza de corazón de la que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, se realiza evidentemente en la vida según el espíritu. Audiencia General 51. San Pablo pone de relieve la justificación en Cristo, destinada ya al hombre histórico, a todo hombre de ayer, de hoy y de mañana, de la historia del mundo y también de la historia de la salvación. Justificación que es esencial para el hombre interior y está destinada precisamente a ese corazón al que Cristo se ha referido, hablando de la pureza y de la impureza en sentido moral. O sea, ese hombre al cual alude del corazón es también, con las palabras de San Pablo, el mismo hombre que es justificado en Cristo, por Cristo, en el pensamiento paulino. En la doctrina paulina, estamos en la Audiencia General 51, la vida según la carne se opone a la vida según el espíritu. No solo en el interior del hombre, en su corazón, sino, como se ve, encuentra un amplio y diferenciado campo para traducirse en obras. Continúa más adelante. Mientras en el primer caso nos encontramos con el hombre de la triple concupiscencia, el hombre que viene del mundo de Juan, en el segundo nos encontramos con lo que hemos llamado el etos de la redención. Audiencia General 52. El apóstol de las gentes proclama con excepcional fuerza que la justificación del hombre se realiza en Cristo y por Cristo. El hombre consigue la justificación en la fe actuada por la caridad, Gálatas 5:6, y no solo mediante la observancia de las prescripciones de la ley. La justificación viene del Espíritu de Dios y no de la carne. Por eso exhorta a los destinatarios de su carta a liberarse de la errónea concepción carnal de la justificación, para seguir la verdadera, que es la espiritual. Y en este sentido los exhorta a considerarse libres de la ley y aún más a ser libres con la libertad por la cual Cristo nos ha hecho libres. Así pues, siguiendo el pensamiento del apóstol, nos conviene considerar y sobre todo realizar la pureza evangélica, es decir, la pureza de corazón, según la medida de esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. En la Audiencia General 53, San Pablo insiste que es una libertad al servicio del amor y de la caridad. Y además añade que estamos en la Audiencia General número 56. La pureza es una capacidad centrada en la dignidad del cuerpo. Tiene dos dimensiones: la dimensión moral, o sea, la virtud, y la dimensión carismática, o sea, el don del Espíritu Santo, que están presentes y estrechamente ligados los dos aspectos en el mensaje de Pablo. La pureza como virtud, o sea, capacidad de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, aliada con el don de piedad, como fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en el templo del cuerpo, realiza en él una plenitud tan grande de dignidad en las relaciones interpersonales que Dios mismo es glorificado en él. La pureza es gloria del cuerpo humano ante Dios. Es la gloria de Dios en el cuerpo humano, a través del cual se manifiestan la masculinidad y la feminidad. De la pureza brota esa belleza singular que penetra cada una de las esferas de la convivencia recíproca de los hombres y permite expresar en ella la sencillez y la profundidad, la cordialidad y la autenticidad irrepetible
de la confianza personal. Por tanto, en la Audiencia General 58, la pureza, en el sentido de la templanza, madura en el corazón del hombre que cultiva y tiende a descubrir y afirmar el significado esponsalicio en su verdad integral. La pureza, por tanto, no es alejarnos de la relación, sino purificarnos en el corazón para poder ofrecer una relación según la intención de Dios. Se manifiesta en parte la eficacia del don del Espíritu Santo, de quien el cuerpo humano es templo. Es el don de la piedad que restituye a las relaciones recíprocas del hombre y la mujer toda su sencillez, su limpidez, incluso su alegría interior. Acabamos con el último apartado. Hemos resumido mucho estos temas, pero tienen intuiciones que son muy importantes. Todo lo que estábamos diciendo es la teología del cuerpo, pero en la Audiencia General número 59 nos va a añadir algo más. Si la llamada de Cristo al corazón humano y antes aún su referencia al principio nos permite construir una antropología que hemos llamado la teología del cuerpo, esta teología es a la vez pedagogía. La pedagogía tiende a educar al hombre, poniendo ante él las exigencias, motivándolas e indicando los caminos que llevan a su realización. Los enunciados de Cristo también tienen ese fin. Se trata de enunciados pedagógicos. El Creador ha asignado al hombre como tarea el cuerpo, su masculinidad y feminidad, y que en la masculinidad y feminidad le ha asignado en cierto sentido como tarea su humanidad, la dignidad de la persona y también el signo transparente de la comunión interpersonal, en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí. Continúa más adelante. La teología del cuerpo, cual nace de estos textos clave de las palabras de Cristo, se convierte en el método fundamental de la pedagogía, o sea, de la educación del hombre desde el punto de vista del cuerpo en la plena consideración de su masculinidad y feminidad. Esta pedagogía puede ser entendida bajo el aspecto de una específica espiritualidad del cuerpo. Efectivamente, el cuerpo, en su masculinidad y feminidad, es dado como tarea al espíritu humano. El hombre, a través de su madurez espiritual, descubre el significado esponsalicio del propio cuerpo. Y acabamos. La teología del cuerpo se convierte en el método fundamental de toda la pedagogía cristiana del cuerpo. Juan Pablo II, acabamos este capítulo con un gran reto: educar la masculinidad y la feminidad. Para eso primero hay que saber lo que son. Hay que educarlos para poder realizar la comunión interpersonal, que es el centro de la intención divina. Para eso es necesario el camino de la pureza del corazón. Esa es la tarea de la Iglesia, esa es la tarea de los cristianos.